nuestro amor, por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Oh pueblo unido, pido tu libertad y salvación. Yo y llenarme, ya que voy a llegar, no va a tocar hacer nada, no voy a predicar, no voy a hacer nada, me voy a ir a llenar yo. Si alguno quiere ir, vamos a ponernos de acuerdo y nos vamos una caravana de aquí juntos todos. Aleluya. Vamos comenzando entonces, hermanos. Bendito sea Dios. Vamos abriendo nuestras Biblias del Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículo 21. Marcos 5, 21. Un amén cuando la tengan. Bendito es el Señor. Y dice así la palabra del Señor. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto de los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre, a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Aleluya. Bendito sea usted, Señor Dios y Padre Celestial. Hoy en este momento, mi Señor, le pedimos para que sea su Espíritu Santo el que hoy use este siervo, mi Señor, para que hable palabra de verdad. No solamente a mí, sino también a su pueblo. Ayúdelos para que puedan entender lo que usted hoy quiere darles, mi Señor, a ellos. En el nombre de Jesús le pedimos
esa bendición hoy. Porque ¿de qué sirve venir y sentarnos? Escuchar, mi Señor, mensajes, pero que no los entendamos, mi Señor. Ayúdenos mejor hoy, mi Señor, que salga de aquí cada uno de nosotros con algo para que nuestra vida tenga un cambio. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. El mensaje de hoy es un hombre llamado Jairo. Mañana, en este país se va a celebrar el Día del Padre. Y no es el tema, cayó justamente en esto y por eso es de que lo tomé. Pero cuando se habla de la mamá, se hace grandes fiestas porque es la mamá. Pero desgraciadamente del papá, pues, si nos va bien nos dan un abrazo y es todo. Pero de la mamá queremos sacarla a comer, queremos hacer grandes cosas y se prepara, pero del papá, y se entiende porque es debido a que muchas veces como padres no hemos dado el ejemplo. La mamá es más cariñosa, está allí, es atenta. Muchas veces he oído el dicho, ¿verdad? Es que madre solo hay una. Y pues, ¿qué? Pues, ¿cuántos fueron los que lo hicieron también? Varones. Padres, así como madre hay una, padre hay uno. Amén. Bueno, que pues ya son dichos y se quedan y pues otros los creen y siguen así, ya después en las pláticas, ¿verdad? Si es cierto, madre solo hay una. Pues, creo que también padre hay uno. A ver. Si no, pero es que la mamá siempre va a ser la mamá, ¿no es cierto? Los niños le llaman mamá o papá a los que los cuidan, a los que los atienden, a los que se ganan el cariño. ¿Cuántas veces les llaman a los abuelos papá o mamá? Y a los papás, no, ¿verdad? Sí, los llaman porque pues es normal, pero les duele más que el abuelo o que la abuela no esté con ellos. Este es un error que como padres, varones, hemos cometido. No hemos sido tal vez muy, sabernos expresar y darles todo, ¿verdad? El afecto que requiere nuestra familia. Por eso es de que tomé hoy, no es demasiado tarde para empezarlo a hacer, y hoy tomé este ejemplo de este varón llamado Jairo. Y así lo vamos a titular, un varón llamado Jairo. No le puse el padre ejemplar porque no sé realmente qué clase de padre era, pero hubo algo que él hizo que me agradó mucho a mí personalmente. Jesús venía cruzando el mar de Galilea, acababa de hacer unos milagros extraordinarios. Primero, cuando iba, para ese lugar de donde venía, una gran tempestad se levantó, Jesús calma la tempestad. Solamente él tenía, los discípulos se quedan sorprendidos. ¿Quién es él, verdad? ¿Quién es este que aún los vientos le obedecen? Llega del otro lado el endemoniado, Jesús lo libera. Multitud, ¿verdad?, de demonios tenía esta persona. Jesús en un instante lo hace libre. Las personas se temen y le dicen, mejor vete de aquí, apártate. Jesús regresa, la multitud de allá, del otro lado del río, del otro lado del mar, de Galilea, lo desecharon, pero de este otro lado otros lo estaban esperando. Cuando muchos desprecian al Señor, hay otros que lo están anhelando, que Él venga. Y Jesús aquí va llegando y dice que se sentó y empezó a hablar, y estaba una gran multitud ahí. Pero de entre toda la multitud, resalta mucho este personaje. Y no es solamente Marcos, sino también Lucas habla de él, también Mateo habla de él. Fue una historia que el Espíritu Santo inspiró a estos evangelistas para que quedara escrita. Vemos que este varón, Jairo, era un principal de la sinagoga. Como principal, él tenía, ¿verdad?, el cuidado del edificio. Una persona que tenía ese encargo quería decir que era una persona de confianza. También como principal, él debía de preparar los servicios, todo tener en orden, era una persona responsable. También como principal, tenía que seleccionar todos los que iban a participar.
quién iba a leer el rollo de la ley, lo que iban a estar haciendo, todo, ¿verdad? Quiere decir que este hombre también tenía algo de espiritualidad en él. No era cualquier varón. Por tener este lugar que él tenía, no se le daba a cualquiera. Y como él estaba allí para ese momento y no lo habían quitado, quería decir que él tenía una buena reputación de todos los que lo conocían. Podríamos decir que era un varón ejemplar. Lo que dije, de confianza, responsable, espiritual y de buen testimonio. Muy buenas características de una persona, de un varón. Y no solamente de un varón, también de mujeres. Muchas veces pensamos que no es bueno, ¿verdad? Y decimos, a mí no me importa lo que la gente diga. Tiene dos lados, ¿verdad? Este punto. Por un lado, pues sí, no debe de importar lo que diga la gente. Tú levántate, sigue trabajando, sigue luchando y no importa que la gente se enoje, te critique, te diga. Si tú estás sirviendo al Señor, adelante. Ahí sí. Pero por otro lado, sí importa lo que la gente diga. Por eso debes de cuidar tu testimonio, debes de cuidar dónde andas, qué es lo que haces, con quién te juntas. A ver, porque en cierta manera sí tiene cierta responsabilidad, ¿verdad? De nuestra parte, el que dice la gente de nosotros. Si dicen mentiras, gloria a Dios, glorifica a Dios. Pero si lo que están diciendo es verdad, avergüénzate. Si dicen un montón de barbaridades tuyas y tú sabes que es mentira, gloria a Dios. Tú sigue, no importa. Pero si lo que están diciendo sabes tú que es verdad, ahí sí avergüénzate. No te enojes, avergüénzate. Aleluya. Este varón tenía una niña de 12 años. Ya tenía 12 años, quiere decir que ya había estado buen tiempo con él. Obvio 12 años, se había encariñado él como papá, la amaba. Y es que en este momento él estaba en un dilema. Su niña estaba enferma, podía morir en cualquier momento. Pero él no podía venir a Jesús. Él no podía venir simplemente, porque él era un principal de la sinagoga. Y recordamos que en los otros evangelios, a Jesús de la sinagoga lo habían corrido. No lo querían a Jesús. En el Evangelio según San Lucas, cuando comienza Jesús su ministerio, dice que estaba en la sinagoga, abre el rollo, lee la lectura de Isaías, el Espíritu de Jehová ha descendido sobre mí, ¿verdad? Para libertar, ¿verdad? A los pobres, a los cautivos, ¿verdad? Y les dice Jesús, hoy se ha cumplido delante de vosotros esta lectura. Se burlan de él y le dicen, fuera. Como un varón líder, que es obvio que han de haber tenido sus juntas de ese Jesús que anda allá afuera, ese Jesús, y ahora él sabía, la única opción es ir a hablar con ese varón. Pero para yo ir a hablar con él, ¿qué va a pasar conmigo? Soy principal de la sinagoga, ¿cómo me va a ver la gente? ¿Qué van a decir de mí? Hasta este momento todos me respetan, saben que soy una persona que está en esta posición porque me la he ganado. Me respetan donde caminaba él. Hermanos, se imaginan el principal, donde quiera que iba, ¿verdad? Lo saludaban, ¿verdad? ¿Qué más no, verdad? Querían hacerle la barba. ¿Por qué? Porque él sabía que era una persona de poder. Pero ahora él se encontraba en un dilema. ¿Iré a Jesús o no voy a Jesús? Tal vez él también, así como la mujer del flujo de sangre, también ya había gastado todo lo que tenía. Y podemos decir, ¿verdad?, que para las personas como Jairo, como la mujer, ya no tenían nada más opción, van a Jesús. Pero ¿cuántos de nosotros no llegamos por la misma situación? Porque ya Jesús fue nuestra última opción y ya lo único que nos podíamos encontrar. Eso no se diferencian estos personajes de nosotros. Todos tenemos obligaciones, responsabilidades. En el trabajo tienes tu responsabilidad, con tu esposa tienes responsabilidad, con tus hijos tienes responsabilidad, con Dios tienes responsabilidades.
Y son importantes cada una de ellas. El error es cuando no sabemos nosotros poner de todas las responsabilidades que tengo, cuál debo de poner primero. Puede un hombre ir y cumple con su responsabilidad de trabajar. Va y trabaja unas 10 horas, 12 horas. Está cumpliendo, es un hombre responsable. Pero llega a su casa y no levanta un dedo para nada. Se le está olvidando que también es padre, se le está olvidando que también es esposo. ¿Está entendiendo? No porque cumplas con una, quiere decir que las otras las puedes hacer a un lado. El hombre responsable sabe administrar toda su vida. Sabe ir al trabajo, sabe llegar y pasar tiempo con su esposa, con sus hijos, y cuando es día de servicio, es el primero que dice, vámonos. Porque son responsabilidades. Responsabilidades que todos tenemos. Y este varón, en su trabajo que él tenía, era una persona ejemplar, como muchos de nosotros. Si nosotros, ¿verdad? En su trabajo de ustedes a lo mejor son de los mejores, porque cuando platicamos, siempre ustedes son de los trabajadores. ¿Sí notan? En las pláticas, hermano, hay unos que en mi trabajo, no hombre, hay unos que, y curiosamente los de aquí somos siempre los mejores. No sé si lo han notado en las pláticas que salen. Y en todo, hermano, fíjese que hay unas señoras que están así, y puros problemas. Y digo, que nos tocaron las más santas a nosotros. Todos tenemos responsabilidades y tal vez somos muy buenos, y no lo dudo de que en sus trabajos ustedes sean de lo mejor. Pero no siempre es importante lo que piensen los de afuera, sino cómo estás tú en las responsabilidades dentro de tu casa. Para este varón lo tenían en alto donde quiera que él iba, pero al llegar a su casa, ¿cómo lo mirarían? ¿Cómo te miran a ti al tú entrar en tu casa? Al llegar aquí a la iglesia te miran, hola hermano, ¿cómo está hermano? Usted siempre es el que está allí, siempre hermano motivando, siempre es el que sí, vamos a trabajar hermanos, adelante, amén, gloria a Dios. Y al llegar a la casa, ¿cómo eres? Aquí nuestros hijos se han de sorprender cuando nos oyen aquí hablar. Qué bárbaro es mi papá. Qué bárbaro es, ¿verdad? Qué buen actor es. Porque al llegar a la casa cambia totalmente. Cambiamos. Aquí en la iglesia, ¿verdad? Somos los santitos los que llegamos y estamos. Pero nomás llegamos a nuestra casa y empezamos con las palabrotas. Empezamos a actuar y ser lo que no somos, pero aquí, ¿verdad? Queremos que todos nos miren como los sufridos, ¿verdad? Como a las mujeres, ¿verdad? Como esa la Madre Teresa, ¿verdad? Una mujer santa, piadosa, que siempre estaba allí para ayudar. Y a nosotros, ¿verdad? También nos gusta que nos miren como unos santos, unas personas muy dedicadas a la oración, al servicio del Señor. Pero lo importante no es lo de aquí, hermanos, es lo de nuestro hogar, porque allí es donde comienza el verdadero siervo de Dios. ¿Quién dicen los de tu casa que eres tú? A ver. Como varones debemos tener responsabilidad de que cuando venimos a la iglesia, venimos a la iglesia. Es más común, varones, y se los digo ahora sí como dice Pablo para su vergüenza. Es más común que cuando están pasando por situaciones, la esposa sea la que esté, que esté el varón. Si el esposo está trabajando, está la esposa aquí. Hermano, ¿y su esposa? Está trabajando, hermano. Ay, les pido oración. Y si la esposa está trabajando, el esposo ni viene porque ha de decir, qué bueno que está trabajando, no vamos al servicio. Y si vienen, escuchan y rápido se van, ni piden oración por su esposa. Ya se los dije, hermanas, sus esposos no me piden que oren por ustedes. Amén. Es más común ver así a mujeres aquí que a varones. Es una tristeza, hermanos, pero es la verdad. Pero Jairo, en medio de su dilema, ¿qué hago? Toma una decisión y dice,
primero está mi familia. Sí, mi trabajo, mi posición que tengo es importante, pero en este momento soy padre. ¿Está entendiendo? Soy padre. Y si con esto que voy a hacer me van a juzgar todos, no me importa. Dice la palabra que él llegó y se metió en medio de la multitud. Y dice, se postró a sus pies. Se postró a los pies de Jesús. Fíjense nomás, un varón que todos a él lo respetaban, cuando iba metiéndose Jairo en la medio de la multitud, lo miraron. ¿Qué está haciendo aquí Jairo? Jairo fue el centro de atención. Jairo ahí no tenía orgullo, hermanos. A él no le importó en ese momento quién lo estaba mirando, porque su meta era llegar a Jesús. Y eso nos debe de servir a todos de ejemplo. Mientras tú tengas tu mirada en Cristo, no importa nada de lo demás. Y llegó hasta él, y no solamente llegó, sino se postró. Fíjense bien, un principal llega y se arrodilla delante de Jesús. Si ahí había espías de los que nomás están ahí observando, ¿qué no han de haber dicho de él? Y además este loco. ¿Qué no es de los nuestros? Mira nomás, ya está haciendo el ridículo aquí. Y dice que no solamente se arrodilló, sino se humilló todavía. Y dice, le rogaba. Era una multitud, hermanos. Jesús ahí, Jesús con la multitud, Jairo llega y le pide ayuda. Necesito tu ayuda, Jesús. Obvio que Jesús es Dios, lo escuchó a la primera. Sabía de antemano de que venía de su casa. Pero sintió que tal vez Jairo que no lo había oído y vuelve a decir otra vez. Y vuelve a decir otra vez. Y vuelve a decir otra vez porque dice, le rogaba. Ayúdame. Necesito tu ayuda. Mi hija está enferma. Necesito de tu ayuda. ¿Se imaginan a un varón que haga eso? Para que un hombre haga eso, se debe de desprender de sí mismo. De sí mismo. Para que venga él y pida por esa esposa, pida por ese esposo. O esposa, perdón. El esposo, cuando se humilla, Dios lo escucha. 2 veces me pasó con matrimonios aquí de la iglesia. Hoy no están aquí ellos. 2 veces. Cuando me hablaban de esas veces que, pastor, le pido oración porque está a punto de aliviarse la mujer. A punto de aliviarse y nomás no, nomás no, nomás no, nomás no, y pues nomás es sufrir y sufrir ahí la pobre mujer está. Y me hablaban y decían, pastor, ore por X persona. Claro. Otra vez a las tantas horas, otra vez. Todavía no, ore por favor, vamos a seguir orando. Y después, a ver, díganle al esposo que me hable. ¿Verdad? Porque el esposo no hablaba. Porque si se fijan, a Jairo aquí hubiera haber podido hacer eso. Manda a su esposa. Le ha dicho a su esposa, ve, dile a Jesús que venga y ore por él. Jairo después debía haber podido librar de eso y dicho, mi mujer, ya ven cómo son las mujeres. Pero él por dentro, qué bueno que lo trajo. Pero él para verse bien, es ella. Pero no se preocupen, la voy a disciplinar. Él no mandó ni a sus siervos, él fue personalmente. Cuando recibo esa llamada, le digo, ¿qué pasó? Le dice, pues mi esposa. Le digo, ¿qué? ¿Ya le pediste? Pues sí, aquí ando, vamos a pidiéndole. A ver, quiero que hagas la oración y pídele tú al Señor. Pídele tú que tu esposa se alivie. Y ahí empieza. Vamos al ratito, de repente me hablan y me dicen, ya estuvo.
Le dije, es que yo puedo orar, pero tú eres el esposo, es tu esposa. Y no solamente fue una vez, fue 2 veces. Después otra persona se estaba así aliviando y así fue lo mismo, y esta le dije, es lo mismo. Luego yo le hablé al persona, hey, hermano, ¿qué pasó? No, pues aquí que estamos, ya tenemos desde anoche. No, pues bien fácil, te la voy a poner. Dobla las rodillas ahí donde estás y pídele al Señor para que se alivie. Nomás haz eso, pero de corazón hazlo y vas a ver que sí va a funcionar. Y también me habla de repente y me dice, brother, ¿qué? Ya, gracias, no, pues qué, gracias a Dios, pero eso es lo que tenías que hacer. Pero queremos llamar a todo mundo, que todos oren, pero tú eres la cabeza, tú eres el que debes de pedir, tú eres el que debes de arrodillarte y decirle al Señor, ayúdame. Si la iglesia puede ayudarte, el pastor puede ayudarte, puede orar por ti, pero si tú como varón no haces eso, ¿a quién es el que le importa? ¿A ti o a mí? Pastor, mi matrimonio está acabando y todo, es que vamos orando, vamos a trabajar y no te miro aquí, no vienes, no asistes, esto quiere decir que no te importa. Con todo el dolor de mi corazón te voy a ver divorciado. Pero yo no puedo estar ahí detrás de ustedes. Es el varón el que debe de tomar la decisión. Así como ese varón Jairo dejó su orgullo a un lado, dejó su persona a un lado, va y le pide a Jesús, se arrodilla, se humilla, no le importó que la gente lo estuviera mirando y le dice, yo necesito tu ayuda. Yo necesito tu ayuda. Son contados los varones que recibo llamadas de ellos y que me dicen, pastor, estoy pasando por esto. Y más rápido trato de ayudarles cuando es un varón. Porque saben, para que un hombre hable de lo que está pasando, es porque realmente está seria la cosa. No que lo de ustedes no es importante, mujeres, pero es más difícil que un hombre se abra. Más difícil. Más difícil. Tienen que hablar con sus esposas, varones. Platicar con ellas. No es un tema de matrimonios, pero entra dentro de eso. Platicar con ellas. En vez de, dice la palabra que la mujer es vaso más frágil. Eso, tener cuidado cómo le hablamos. Podemos decir, hermano, el hombre es el malo, el hombre es el malo. No, también hay mujeres que son malas. O sea, aquí no puedo culpar tan solo a uno de los dos. A ver, con el adulterio. No, es que el hombre se metió con él, un viejo cochino, un viejo esto. Pues ¿con quién se metió? Pues con otra mujer. Ahí está. Pues lo tuvo que hacer con alguien. O sea, hay de los dos lados. Es dependiendo de cuál te inclines a mirar más. De ese lado se mira más feo. Gloria al Señor. Solo el que trae el morral sabe lo que trae adentro, dice un dicho. Y si yo sé lo que traigo adentro, y el Señor lo único que me pide es ven, arrodíllate delante de mí y pídeme la ayuda, y que miren aquí un hombre llorando, es bonito. Cuando fuimos al evento de los puros varones, que fue el hermano Ever, hermano Lidio, hermano Mario, hermano Mariecito, Andrés, Pablito, hermano Alex, ¿sí fue usted, verdad, brother? No, ¿verdad? No fue. La primera vez, hermano Orsi, hermano Marino, hermano Jorge, Francisco, hermano Juan, Librado, el hermano Bartolo, el hermano Luis, hermano Linio. ¿Y qué creen, hermanas? Era un chilladero. Luis también, Guzmán, como lo ven de grandote, era un chilladero, hermanas. Que estábamos ahí y dije, no, esto era bueno para grabarlo y después llevarlo para abajo y decir, miren nomás todos los chillones de las montañas. Queríamos sanar,
Pero ¿por qué llegó eso, hermana? Es que llegó el momento donde ya no había nadie. Y pues los hermanos empezaban, seguimos orando. ¡Pum! Se rompía todo eso. Se rompía y empezaba uno, empezaba otro. Puro varón allí delante del Señor, llorando, clamando. Por eso para octubre, cuando sea otra vez el de varones, porque otra vez lo van a hacer, manden a sus esposos. Ay, es que ¿qué voy a hacer con los niños? ¿Cómo te las arreglas? Pero mejor que tu viejo vaya allá, le abre el corazón al Señor y de regreso te va a llegar listo para trabajar contigo. Amén. Es que no hay dinero, no te preocupes, toda esta semana no me saques a comer nada, aquí puros frijoles comemos y sacamos para que te vayas. Es bonito. Ahí yo miré a sus esposos, hermanas, llorar. Ustedes ya me conocen a mí, yo aquí he llorado, pero a sus esposos yo no los he mirado, a unos de ellos no, y allá los miraba y estaban chilli, y pues ya nomás de mirarlos chillar, a mí también me daban ganas de chillar, iba yo los abrazaba y ahí no nos importaban ni los mocos de todo. En serio, hermano, porque era de esas lloraderas, tú sabes de esas veces que lloras y no te importa, tú estás llorando. Amén. Y de ahí salieron todos, hermanos, vamos a trabajar, ¿verdad, hermanos, vamos a trabajar. Llegamos y una semana apagados los hermanos. No quiero decir que fue emoción, porque no creo que haya sido emoción, porque no son hermanos que normalmente están así. Algo hay, les mostró el Señor, mira lo que tú puedes hacer. Pero al llegar aquí, volvemos otra vez y sentimos con que vas y cumples con tu primera responsabilidad, que es el trabajo, ya puedes llegar y decirte y estar tranquilo, no es mi responsabilidad. Los niños ocupan tarea, ayúdales. Yo trabajo y sentimos que no es nuestra responsabilidad porque ya cumplí, ya trabajé, ya hice eso. Hermanos, el trabajo que hacemos nosotros puede ser el fin. Es fácil a comparado de la crianza de los niños, es fácil. Es fácil. Ahora que ya tengo mi trabajo y que yo estoy lleno, me la llevo más suave. Pero cuando no, pues me levantaba, pues mi esposa a su trabajo, yo me levantaba, llevaba a las niñas a la escuela, las recogía, las llevaba, les alistaba su lonche, ahí andaba peinándolas, ahí las iban con las trenzas todas chuecas. Y decía yo, hombre, estoy en la casa, pero ni siquiera ni me puedo levantar así tarde, porque tengo que levantarme. Y a las niñas, levántense. Era y cambiarlas y alistarlas y alegrar su lonche y llevar a una aquí, llevar la otra allá, ya era hora de recoger a una, ya era hora de recoger a otra. Era cansado. Pero cuando dije, no, pues mejor voy a trabajar. Más fácil. Amén. Y luego llegaban y todavía la tarea, a ver, saquen la tarea, hicimos sáquenla. Y casi pues ya para fácil, uno mejor quería hacérselas para rápido, ¿verdad? Órale, ahí está, vámonos. Váyanse a ver la tele, descansen un rato y al ratito ya salimos a pasear. Pero no es así. Porque tenemos que entender que ellos van a crecer y no queremos nomás hacerles todo en la vida. A la niña la tengo que preparar porque en su mente le debo, aunque no quiero que se case, pero le debo de crear con una mente de que ella un día va a ser esposa. Y dice, ahorita, se hace así la casa, mija. Limpie, recoja, haga esto otro, la tengo que enseñar a ser mujer, sin quitarle y que disfrute su niñez. Si no va a llegar al rato y ni un agua vas a ver hervir, hermanos. Me la van a traer para atrás, van a decir, ahí está su hija, pastor, no sirve para nada. ¿Amén? Si yo se la mandé bien, le voy a decir, no, yo te la mandé al 100. Algo tú hiciste. Pero si yo no la enseñé, si yo tan solo la consentí a mi hija, porque también como padre es mi responsabilidad. Si yo tan solo fue consentimiento, ella va a pensar que así va a ser el día que tenga un marido, va a ser nomás para consentirla. Y no es así tan solo. Ella es ayuda idónea. Y la ayuda idónea la va a ver el mejor ejemplo de mi esposa. Aleluya. Y fíjense que, gloria a Él.
Sé que está caliente, hermanos. Sé que está calientito, pero no se preocupen. Si se empiezan a desesperar, aburridos se les va a hacer el momento. Enséñense, estoy en la casa de Dios. Imagínate, aunque sí es verdad, que aquí está el Señor sentado en su trono y nomás mirándote. ¿Irías al baño cada rato? Estarías de ahí, ay, qué aburrido. Y hablé ya un ratote y vuelves a volver. 5 minutos nomás estuvo hablando, gloria a Dios. Ahí sigues, ahí sigues, ahí sigues. Como en el trabajo que sí hiciste mucho y volteas y dices, media hora nomás. Si estás así, hermano, ten cuidado. En la iglesia, ten mucho cuidado. ¿Okay? Porque si crees tú que Dios está aquí en el altar y te está observando, entonces quiere decir que no le temes. Amén. Pero este varón, ¿verdad? Con su súplica, con su ruego, logra que Jesús venga. Y Jesús va con él y él contento, ¿verdad? Gracias, maestro, porque mi hija va a morir, vámonos. Y de repente una mujer viene, ¿verdad? En medio de la multitud, lo toca. Jesús sabe que de él salió un poder y se detiene él y le dice, alguien me ha tocado. Maestro, le dicen los discípulos, y todos, mira la multitud, todos se están tocando, como dices, yo sé lo que salió de mí. Aquí está otro punto. ¿Cuántas veces tú no has querido que Jesús rápido venga y te ayude con tu situación? Y Jesús se detuvo para ayudar a alguien más. En el camino que iba a ayudarte a ti, se detuvo para ayudar a alguien más. ¿Cuántas veces no hará eso el Señor en nuestras vidas? Y tú queriendo, no, Señor, pero mi hija, vente. Aquí es hora de orar otro milagro. Recordemos que el Señor es el Señor del tiempo. Y nosotros, como en veces la desesperación, la impaciencia nos gana y queremos que el Señor venga y nos ayude ya a nosotros, en ese momento, en ese instante. Y ay, Señor, y te tuviste que detener para hacer un milagro. Si te estoy diciendo que mi hija se está muriendo, como si el Señor no supiera lo que estaba aconteciendo en la casa de él. Espérate, Jairo. Todos ahí observando qué iba a pasar. Jairo era lo que uno por su mente, solo Dios sabe lo que le estaba pasando. Pero lo sorprendente de esto es de que Jairo no se fue, ahí se quedó parado. Porque pudo venirse a la mente, ya ves, y te fuiste y te humillaste, todos te miraron, hiciste ridículo, y mira el maestro aquí se quedó parado. Vámonos, estás perdiendo el tiempo aquí. Pero él se quedó ahí parado, observando lo que Jesús estaba haciendo. Y era un milagro que necesitaba esta mujer, 12 años ya con esa enfermedad. Para él era su hija de 12 años. No tanto año, ¿verdad? Enferma así como esta mujer, pero era el mismo sufrimiento que él tenía. Jesús hace una pausa. Ni le explicó a Jairo, porque Dios no nos debe a nosotros ninguna explicación de lo que él hace. Tan solo él paró y dijo, espérense, aquí algo sucedió. Y nosotros leemos, y es tan solo unos 10 segundos que podemos leer la historia completa, pero para que los evangelistas, los que escribieron el evangelio, esta historia, hayan dicho, 12 años con su enfermedad, ya había padecido mucho, gastado todo en doctores y no había nada de ayuda para ella, quiere decir que cuando la mujer vino, ella sacó todo su testimonio. Testimonio así como el del hermano Henry de 1 hora. Habló todo ella su problema y después de eso Jesús le dijo, has quedado sana, mujer, vete. Amén. Y durante todo ese tiempo Jairo ahí nomás. Y allí, porque eso también hace el Señor a nosotros los varones. Y no solo nosotros, también a las mujeres. Nos ayuda para que seamos pacientes. Porque en la casa somos muy impacientes. Muy impacientes. Muy impacientes.
Y no que la mujer es la más paciente, porque también, como les digo, hay unas mujeres que tienen lo suyo. Pero como varones, como autoridad, nos falta mucha paciencia. Mucha paciencia. Se imagina, Jesús sabía lo que estaba haciendo y él, sí, sigue hablando. Habla más. Y miraba tal vez a Jairo, y Jairo bien desesperado, y mi hija. Ahorita seguimos, Jairo. Y termina todo lo que estaba haciendo ahí el Señor. Y ya Jairo, verá, mira que la despide. ¡Ay, ya se acabó! ¡Vámonos! Y llega uno de sus siervos. Maestro, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más a Jesús? ¿Se imaginan esa noticia? Si Jesús no se hubiera haber esperado aquí, hubiera alcanzado a llegar a mi casa, Él me hubiera haber resuelto todo, pero por culpa de esta mujer que se entrometió, ahora yo no recibo mi milagro. Pero siempre cuando la voz del enemigo viene, también viene la del Señor. No más que somos más sensibles a la voz del enemigo, a lo negativo. Y siempre que Satanás venga y te seduzca, también está la otra voz del Espíritu Santo. Siempre. Cuando él vino y le dijo el siervo, tu hija ha muerto, Jesús le responde, no temas, cree solamente, Jairo. Maestro, tu hija se murió. Y Jesús, no dudes, cree solamente. Vamos. Ahí Jairo estaba en otra vez un dilema, dos opciones. Escuchar a lo que este varón le dijo, ya está muerta, ya no se puede hacer nada, o escuchar a Jesús, al que le estaba diciendo, cree solamente. Solamente cree. Vamos, no está perdido todo. Tú ya lo miras perdido, pero yo soy el dueño del tiempo. Amén. Para Dios no hay imposible. Para Dios no hay imposible. Como en las caricaturas que se mira aquí al diablito, ¿verdad? Hablándole ¿verdad? Y acá de otro lado un angelito diciéndole, ¿verdad? Lo bueno y el malo. Así ha de ser, pero no es de esa manera. Pero siempre que Satanás viene y te dice, haz esto, te seduce para que peques, para que te apartes, también está la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que no nos deja claudicar. Que siempre está allí. Recuerda, no lo hagas. Dios te lo prometió. Dios te lo va a cumplir. Recuerda que Dios nunca se echa para atrás en alguna de sus promesas. Tan solo cree. No te rindas. Sigue adelante. Pero esa voz en veces es difícil de escucharla porque el de trae un megáfono de esos grandototes y te está gritando allí. Ya no sirves para nada. Todo está acabado. Y la voz del Señor es suave. Cree solamente. Recuerda la promesa. Pero es que mis hijos, mis hijas, mi esposo, mi esposa, por uno, la salvación llega a todos los de la casa. Déjamelos a mí. Amén. Y nosotros pasa un día, pasa otro día, y no miramos porque no le miro solución al problema, no miro una respuesta del Señor, pero Él está acomodando todo. En su sabiduría Dios está acomodando todo. Y Él ya puso el día en que tu milagro te va a llegar ahí a tu casa y te va a tocar a la puerta. Hoy es el día de tu milagro. Pero Él ya sabe el día. Pero como nosotros no la sabemos, la desesperación nos gana en veces. El desánimo nos gana. La frustración nos gana. Y este varón, ¿verdad? No tuvo otra más que creer en el Señor. Fíjense que ya ahí Jesús no dejó que la multitud lo acompañara. Ya ahí tan solo le dice al Padre, a Jairo, Pedro, Santiago y a Juan. Los demás les dijo, aquí quédense. Fíjense nomás, Jesús por donde quiera que andaba, multitudes lo seguían.
Pero aquí dice, tan solo tomó a ellos 3. Fíjense la autoridad de Jesús. Él cuando quería andar solo, bastaba tan solo que él lo quisiera. Y se quedaban las multitudes ahí. ¿Se ha notado eso en la Biblia? Y se apartó. Y en una lectura dice, y lo andaban siguiendo y persiguiendo para agarrarlo, para platicar con él, para que los tocara, para que hiciera un milagro. Pero cuando Jesús quería estar solo, bastaba nomás que él dijera, voy a estar solo. Nadie más lo seguía. Y dice aquí, excepto Santiago, Juan y Pedro y el papá de la niña. Y van ellos 4, 5 con Jesús, a la casa de Jairo. Al llegar allí, ya todos se estaban mirando mejor, a un gran escándalo, estaban llorando, obvio porque la niña había muerto. Pero en ese momento Jesús dice, ¿por qué es este escándalo? La niña no ha muerto, está durmiendo. ¿Y qué es lo que empiezan a hacer los familiares? Se burlaron. ¿Se imaginan qué bonito haber sentido Jairo cuando oye del maestro decir, duerme la niña? Ay, entonces no está muerta. Y de repente todos los familiares se empiezan a reír. Los que debían de ayudarnos, nos tumban en veces. Amén. Por eso a Jesús le dijeron, tu madre y tus hermanos están ahí afuera. No, mi madre y mis hermanos son los que están aquí. Los que están aquí. Los que están aquí. Esos son mi madre, esos son mis hermanos. No quiere decir que no amémoslos, respetémoslos, querámoslos, hablemosles del Señor, ¿verdad? Pero familia tuya, amigos tuyos, son los que están ahí en las buenas y en las malas. Los que están en el camino del Señor, los que te miran haciendo algo malo y con toda vergüenza te dicen, ¿sabe qué, hermano? No es correcto. Puedo perder tu amistad, pero eso que estás haciendo no es bueno. Ese te ama, ese hermano te estima. Pero aquel que te mira haciendo algo malo y aún no te dice nada, cuidado, porque ese es un diablo el que tiene cerca de ti. Porque en vez de ayudarte, te está dejando que te hundas más. Amén. Y una vez más Jesús vuelve a aislarse. Entra al cuarto donde tenían a la niña, pero ahí no dejó que sacó a todos para afuera y con los mismos que llevaba. Personalmente, en eso puedo mirar que el Señor a todos los que va mirando y se va topando y no van creyendo, a un lado. ¿Verdad? Y a todos los que van creyendo, sígueme. Tú estás creyendo, tú sígueme, vas a ver lo que voy a hacer. Pero aquel que se burló, aquel que no cree, espérame. No lo está rechazando el Señor, pero tan solo dice, espérame, tú no puedes ser testigo de esto que vas a ver. Porque los únicos que miraron fueron los que entraron ahí y les dijo, no le digan a nadie. Los demás se quedaron, pues ¿qué pasó ahí adentro? ¿Para qué no creíste? ¿Para qué te burlaste? ¿Por qué no crees? Entran y el Señor, ¿verdad? Tan solo mira a la niña, la levanta, dice la palabra, ¿verdad? Una voz de mando, una voz de poder. La niña se levanta en un instante. Jairo mira a su niña, ¿qué es lo que ha de haber hecho? Haber corrido a abrazarla, ¿verdad? Y le dice el Señor, denle de comer. Pero todo eso sucedió con aquella decisión que hizo este varón. Un varón común y corriente. Respetado. Y todos en cierta manera nos respetan a nosotros. Pero ese varón hasta que tomó la decisión y dijo, antes de ser mi trabajo en la sinagoga, soy padre, soy esposo. Mientras él estaba humillándose, mientras él estaba ahí rogando, llorando, todos lo miraron como una persona ridícula. ¿Cómo se ha de haber mirado para su esposa? ¿Cómo su esposa lo ha de haber mirado? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo ustedes mirarían a su esposo que está ahí clamando al Señor de rodillas, ahí clamando? ¿Cómo lo mirarían? Ese es mi viejo. Su hija, después de que resucita y le cuentan la historia, ¿qué ha de haber tenido el concepto ella de su padre? Mi padre me ama. Fue capaz de
que aún lo despreciaran todos con tal de salvar mi vida. Y para hacer eso, para salvar, oye varón, para que les des a tus hijos la mejor vida, para que les des a tu familia la mejor vida, tú entrégate a Jesús. Tú entrégate a Jesús y les vas a dar todo lo mejor que te puedes imaginar. No la mejor casa tal vez, no el mejor carro, pero tú, teniendo un corazón de Cristo, vas a hacer a tu esposa y a tus hijos los más afortunados. Amén. En vez queremos darles todo, pero no les damos lo principal. Entonces, no se nos olvide, varones. Fíjense que cuando hacemos oraciones, más son las mujeres. Los que se quedan a las vigilias, más son las mujeres. Osana